Buenos días, profe. Buenos días. Profe, una duda, yo soy nuevo estudiante, pues, digamos, Ajá. estuve en que hay grupos y todo eso, entonces no sé si me puedes hacer un breve resumen. Así. ¿Pero tú cuándo escribiste? Inscribí el viernes de la semana pasada como a las 4:30. Anoche metí, la semana pasada y anoche metí a todos los que estaban en las listas nuevas. Los invité Ajá. al Google Classroom y los metí al Moodle. Entonces ahí tienes todo. Estas son las dos únicas que estamos manejando. Ok, ¿y las grabaciones dónde las guardas, profe? Unas aparecen en el calendario y las otras están en YouTube. Y el link está ahí en Moodle. Listo, muchas gracias. Listo, con gusto. Listo, entonces pues bienvenidos a los nuevos y bienvenidos todos. Vamos a empezar nuestra clase del día de hoy. Hemos estado en estos momentos, en esta parte del curso, hablando sobre los errores asociados a representar números matemáticos y operaciones matemáticas en el computador, las dificultades que hay para representar en un rango finito y de densidad finita, pues por ejemplo números como de punto flotante, números reales, que no se pueden representar todos, ¿no? Entonces toca tener como unos balances y ganar en unas cosas y perder en otras, es inevitable hacer eso, pero eso tiene consecuencias en cómo eh, bueno, hasta dónde podemos representar los números. Hay unos rangos especiales, ¿se acuerdan? Hay más densidad de números cuando los rangos que utilizamos son más pequeños. Eso implicaba, por ejemplo, que idealmente deberíamos tratar de utilizar en nuestros modelos números normalizados ¿a las qué? A las unidades naturales de nuestros problemas en lugar de estar tratando de utilizar números que estén muy grandes, inclusive estando en el rango pues apropiado. Números muy grandes no son buena idea. Vimos también pues que tenemos algunos errores como el overflow, que es cuando tratamos de representar un número más grande que lo que cabe dentro de nuestro rango de tipo de datos, que eso afecta a todos los lenguajes, que uno puede utilizar algunas librerías de precisión infinita, entre comillas, pero esa precisión viene dada como una emulación en software de los números y eso pues implica que es muy lento. ¿Ven? Y entonces, y de todas maneras no es muy útil, o sea, no es que uno quiera tener precisión infinita, yo no quiero tener infinitos, yo no quiero tener 10.000 dígitos de un número para decir que está bien. De pronto muchas veces con 6 está bien, entonces el float está bien, ¿sí? Entonces eso no es tanto como de yo soy perfeccionista y quiero todo muy bien y estoy seguro, no, eso es más bien de tener en cuenta esos errores para tratar de minimizarlos. Vimos también que hay algunas operaciones que pierden sus propiedades matemáticas. O sea, uno en el computador no está haciendo matemáticas, aunque las ecuaciones parezcan ecuaciones algebraicas. Se pierde asociatividad, conmutatividad en algunas operaciones. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Y vimos pues cómo calcular rápidamente algunos de esos problemas asociados. Y también vimos también, pues que obviamente todos estos números tienen precisiones que permiten resolver o diferenciar entre dos números y y pues más allá de eso, debajo de eso, pues nosotros no vamos a poder diferenciar entre dos números. A eso le llamamos la precisión de la máquina. Y todos los números que representamos en el computador van a tener esa característica, van a estar truncados. Luego vimos algunos detalles sobre esta serie, cómo uno a veces de pronto reescribiendo términos pues puede posponer errores, pero al final pues les contaba que digamos las series de Taylor, como estas series que se ven acá para los que de pronto las reconocen, esas series de Taylor no son la manera en la que se representan en el computador las cosas. Normalmente la función seno, la función coseno y demás se representa con algo que se llaman los polinomios de Padé, que son aproximaciones un poco mejores y más estables que las expansiones de Taylor. Las expansiones de Taylor son útiles solamente cuando convergen muy rápido. Entonces para X pequeños y cosas de ese estilo, porque calcular factoriales y demás pues tienen problemas como los overflow, por ejemplo. Ustedes tuvieron que hacer un ejercicio sobre estas sumas para hacer básicamente un for que va desde uno hasta n y otro for que va desde n hasta uno. Y eso es todo, ¿sí? Entonces, matemáticamente estas dos sumas son iguales completamente, son completamente equivalentes, pero computacionalmente eso no necesariamente es verdad. Y eso tiene sus explicaciones, ¿sí? Recuerden, por ejemplo, que si uno toma un número muy grande, como hemos visto antes por acá, cuando uno toma números muy grandes, y se lo suma a números muy pequeños comparativamente,
pues es como que el pequeño no existe. Y eso es lo que tiene que ver más o menos acá. Si ustedes se fijan en esta serie, uno lo que tiene, digamos, en esta parte, uno está sumando uno más un medio más un tercio más un cuarto más ta, 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 ta. Y mientras que en la segunda, lo que estamos haciendo es que tenemos uno sobre n más uno sobre n menos uno más ta, 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 más un medio más uno. Y cuando uno ve estas sumas, pues matemáticamente de nuevo son lo mismo, ¿sí? Vamos a terminarla de escribir acá. Más uno sobre n más uno menos uno perdón, más uno sobre n. Entonces matemáticamente son lo mismo, ¿sí? Pero computacionalmente no son lo mismo. ¿Alguien tiene alguna hipótesis de por qué estas dos pueden dar ligeramente diferentes? ¿Cualquier idea que se les haya ocurrido? Por los errores de redondeo. Sí, los errores de redondeo tienen que ver ahí. ¿Y cuál crees tú, por ejemplo, que sería la más apropiada? Si tuvieras que escoger entre las dos, sabemos que ninguna de las dos es perfecta, pero si tuvieras que escoger y te toca escoger porque estás haciendo algo en el computador, ¿cuál de las dos escogerías? La verdad, no sé. ¿Listo? Eso La, es una buena respuesta. La segunda, la segunda, sí. La segunda. ¿Y tienen alguna idea de pronto de por qué la segunda? Porque empieza a sumar números pequeños y pues Ajá. en esos números pequeños se conserva mayor pues se disminuye el error. O sea, está muy bien. La explicación más o menos, pero sí es más o menos por ahí, muy bien. En la segunda estamos sumando números pequeños para irlos armando cada vez más grandes. Entonces el siguiente término que viene a la derecha es grande, pero es que lo que yo he venido sumando también es relativamente grande. Entonces como que sí vamos manteniendo absolutamente todas las cifras. Mientras que en la segunda tenemos números grandes a los que cada vez le sumamos números más pequeños. Entonces llega un momento en que digamos esto es muy grande comparado con esto que tenemos acá y básicamente se está ignorando esos términos que tenemos allá. Es como si lo hubiéramos truncado. Entonces, muy bien, esa era la hipótesis, esa es una de esa es la explicación, digamos, de por qué uno tomaría esta segunda suma como más precisa que la primera suma y por qué hay diferencia entre las dos computacionalmente, aunque matemáticamente no sean lo mismo. ¿Sí? Entonces, aquí hay unos detalles cuando uno está haciendo estas operaciones en los que hace la misma operación matemática, pero los resultados computacionales van a variar. Ahora, esto se va a notar más si utilizo precisión sencilla, pero si utilizo precisión doble, pues ya no se van a notar tanto, a menos que tenga muchos términos o cosas así. Bueno, esa es como la idea. Entonces el día de hoy lo que vamos a hacer es hablar un poco más sobre los errores. En general, los errores que podemos tener cuando hacemos, o sea, más sobre los errores todavía más y algunas notas sobre cómo podemos nosotros tratar de medirlos, ver más ejemplos de esos errores y cómo podríamos tratar de evitarlos, ¿sí? Y algunas herramientas que de pronto puedan servirnos para que podamos reescribir nuestros cálculos de una manera tal que minimicemos esos errores, ¿listo? Esa es como la idea. Entonces, bueno, antes de seguir, ¿hay alguna pregunta sobre esto que hemos visto hasta ahora de los errores numéricos? Voy a mirar acá. Profe, de pronto en el resultado de cómo se graficaba el error es que la gráfica era, o pues a mí me da una manera como curiosa, porque habían puntos que eran como picos triangulares, Ajá. luego se reducía, se volvía como una elipse y luego volvía a ser un pico triangular y así. Sí, eso no es, eso está bien, eso se espera, o sea, no, los errores no te van a dar como que la diferencia es constante, una línea horizontal o algo así lo más de bonita, eso va fluctuando porque de todas maneras también depende de muchos factores que nosotros no controlamos, como el truncamiento, como la representación de los números y demás. Entonces, sí, la gráfica no te va a dar exactamente como digamos una línea recta, no te va a dar algo así, ¿sí? Ay, no te va a dar algo así o no te va a dar algo así constante, ¿listo? Sino que probablemente te dé una cosa así, ¿listo? Sí, más o menos así fue, ¿cierto?
No, o sea, sí y no. Es que Depende de la haga de escala, cuenta, ¿no? sí, o sea, va aumentando, pero haga de cuenta que hay un triángulo y luego hay una elipse y luego un triángulo y luego una elipse, bueno, media elipse. O sea, ¿cómo así? ¿Va siendo así y luego se vuelve así? No, más bien como un óvalo. O sea, si queréis le muestro. Espere un Sí, minuto. sí, sí es mejor. Bueno, mientras tanto aprovecho para decirles que ya en este momento, bueno, me toca revisar si sí está así, se arma la segunda parte del workshop. La segunda parte es que ustedes ahora van a tener que calificar a 5 compañeros aleatoriamente. Yo por eso les mandé como unos videos para que vieran cómo es la actividad workshop y demás si nunca la habían utilizado. Entonces, eso se hace hasta el viernes. ¿Y cómo se califica? Ustedes descargan el código y yo les dejo, y la figura, y yo les, ok, ya vi. Descargan el código, descargan la figura y lo que ustedes hacen es, utilizando la rúbrica que yo les pongo ahí, pues calificar en dónde queda. Entonces, si la cosa compila o no compila, si sí cumple lo que se pidió o no cumple lo que se pidió. Por ejemplo, la figura, si la figura sí utilizó las escalas apropiadas, si sí tiene labels, cosas de ese estilo. Es una cosa muy rápida, ¿sí? Por eso también le recomendaba a alguien por ahí que decía que se le demoraba 1 hora el código, pues yo me imagino que lo pudo arreglar, pues que tiene que pensar pues que otras personas la van a evaluar y en este tipo de códigos sencillos pues ahí debía haber algún problema porque eso no se puede demorar 1 hora haciendo un for tan rápido. Alguna cosa rara había y entonces seguramente la persona lo corrigió. ¿Sí? Entonces ahora tienen que hacer esa segunda parte para calificar a los demás y ustedes van a recibir también 5 calificaciones, de ahí se calcula la nota y tengan en cuenta que ese sistema también mira fluctuaciones extrañas, por ejemplo que se pongan todos 5 o se pongan todos 0 o que alguien le ponga una cosa muy diferente a alguien comparativamente con lo que los demás le pusieron a ese alguien. Todo eso se detecta y se castiga, ¿sí? Y la nota total pues es 70% lo que ustedes reciben de los demás, 30% lo consistente que ustedes calificaron a los demás. Bueno, entonces listo. Profe, Por ejemplo, a a mí ver no esa me figura. sale, o sea, dice envíos asignados para evaluar, que no tengo envíos asignados. Sí, entonces ahorita al final yo los reviso y se los pongo disponible. Listo, Gracias, gracias. José. Entonces, ya entendí tu figura, sí. Sí, esto suele pasar. O sea, hay puntos en los que coinciden las dos. Digamos que la diferencia se vuelve 0. Hay puntos en los que no. De una vez una sugerencia, digamos que en general en estas figuras en donde si ves que por ejemplo aquí la escala como que no se alcanza a ver qué está pasando, ¿no? En la parte de 0 a 100.000, por ejemplo. Sí, ¿Sí? Entonces, a veces es porque los órdenes de magnitud de los datos en el eje vertical son tan diferentes, pues que uno como que aquí no alcanza a ver qué está sucediendo. Entonces, en estos casos, por ejemplo, es preferible utilizar una escala semilogarítmica, o sea, ponerle logaritmo en el eje Y para poder ver bien qué es lo que está pasando y mantenerlo lineal en el eje X. Hay otros casos en los que es bueno dejarlo lineal, lineal, como está acá. Hay otros casos en los que log es mejor. Bien, como la idea es que digamos que tu figura no te tenga como zonas tan en blanco que como que no te dan información, pero eso depende como mucho del problema, ¿listo? Pero sí, esta figura es parecida a lo que uno espera que suceda. bueno, Pero listo. una pregunta. Gracias. Sí, de nada. Señor, Digamos, con respecto a la figura que le dio el compañero, pues yo estaba pensando usar una escala semilogarítmica, pero lo que ocurre es que si, por ejemplo, había valores de errores que llegaban casi a cero, y ujú. entonces la figura se volvía horrible porque pues la gran mayoría de esos valores tendían a cero y habían un poco de líneas yendo hacia abajo, o sea, se veía peor que como estaba así. Así Sí, que decidí no depende, usar s- semilogarítmica. depende de si tú lo unes con líneas o no. En esos casos, cuando tú tienes ceros pero le pones logaritmo, pues entonces, como tú dices, lo que hay que hacer es evitar las líneas. Finalmente lo que ustedes tienen son puntos. Ustedes no tienen líneas continuas, ¿cierto? Las líneas son como guías para el ojo, pero lo que uno está produciendo en estas cosas son parejas de puntos. Entonces, lo que siempre hay que representar son puntos. Y ahí uno después mira, ¿tiene sentido o no tiene sentido poner líneas? Por ejemplo, la gente está muy acostumbrada cuando utiliza para dibujar Excel a poner líneas. Y Excel a veces le pone splines a eso. Y esa vaina entonces sale unas líneas ahí curvadas que no tienen sentido, sino él simplemente pues hizo un ajuste de un spline, eso es un polinomio cúbico, entre los puntos, pero pues uno no tiene información de esos datos intermedios. Entonces es una buena pregunta y entonces ahí de nuevo uno tiene que mirar cuál es la mejor representación
que yo puedo hacer de mis datos para que esta figura exprese más información. La idea es que las figuras deben tener una densidad de información. Entonces ahí tú decides, ¿será que los puntos, las líneas son mejores que los puntos? Bueno, yo lo que tengo es puntos. Yo lo que sí les digo, nunca es pintar solo líneas. Puntos o puntos y líneas, pero los puntos siempre tienen que aparecer, porque lo único en lo que ustedes tienen certeza de haberlo calculado son los puntos, no las líneas. Entonces, por ejemplo, en ese caso, si tú tienes esa escala, las líneas no son muy buenas, ¿cierto? Por lo que tú dices, se van como para menos infinito, que será como el logaritmo de cero, entonces ahí no se vuelve una buena visualización. En cambio, dependiendo de la herramienta también con la que utilices, si tú le pones solamente los puntos, en general esos puntos que son como cero, en una escala semilogarítmica son ignorados, pero depende mucho también de la herramienta. Digamos Profe, que, dale, adelante. es que ahora que me acordé, eso, por aclarar, eso no es como tal una línea, sino que en mi programa hacía 1.000.000 de puntos. Entonces, es que ahora que me acordé, yo lo hice con Excel, todo el programa de C++ lo que hace es exportar Los datos, un CVC, o sea, sí. lo exporta en un formato CVC, pero se me olvidó aclarar eso cuando subí eh, o sea, cuando subí el Bueno, programa, se me olvidó me- aclarar que era un CVC. ¿Se le puede poner algún comentario ahí o ya baila? sí, no, pues ya pasó, pero bueno, ya lo dijiste aquí públicamente, entonces para los que vayan Ok. a evaluarlo y vean que se está imprimiendo como algo en CSV como separado por comas, pues van a tener que hacer un trabajo un poquito extra para ver si tiene sentido o no para graficar. Y eso es otra buena observación, digamos, siempre piensen es las otras personas qué tan fácil va a ser que grafiquen con esto, ¿sí? Por ejemplo, en ese caso, tú como no sabes si las otras personas para futuro, ¿no? Sepan manejar esto. Entonces, tú puedes exportar en texto, pero en texto, bueno, pero no separado por comas, sino separados por tabuladores. ¿Sí? Entonces tú lo exportas como un TXT normal, pero cuando tú lo vas a cargar, porque quieres graficar en Excel, tú lo cargas como un texto TSV, lo llaman ahí, así la extensión no sea TSV, tú le dices, no, es que este texto es separado por tabuladores. Para una persona normal que va a pintar con una vaina diferente y que solo lee los textos, ve un archivo de texto que está simplemente las columnas y ya está, no tiene comas por ningún lado. Porque ¿cuál es el problema con esas comas? Que si tú por alguna razón cambias el locale, digamos, de tu computador, tú estás imprimiendo el separador decimal con comas y aparte estás imprimiendo las comas del separador CSV y entonces vas a tener que resolver eso. ¿Y cómo se resuelve? Normalmente imprimiendo los números como cadenas para que la coma dentro de la cadena no se interprete como un separador y empieza uno a sufrir un montón, ¿sí? Entonces, por esa razón, a veces es preferible, digamos, esas transformaciones de datos, hacerlas aparte. ¿Ok? Eso es un consejo para futuro porque todo esto estamos aquí haciéndolo para aprender a futuro. ¿Listo? Entonces, ya los jurados que te correspondan, pues ya saben que ese archivo viene impreso de una manera especial y pues les toca o borrar las comas o abrirlo en Sheets o en LibreOffice o en Excel o lo que sea que interprete apropiadamente esos datos. Igual Bueno, eso sí, de la señor. figura es rápida. Listo, muy bien. Bueno, listo. Entonces continuemos con esto. Ya saben, levanten la mano o simplemente abran el micrófono para yo poder escuchar cualquier otra pregunta que tengan, por si no, por si estoy siguiendo simplemente como a toda carrera. Entonces, una cosa importante de esto de los errores es que nosotros siempre vamos a tener errores en la computación, ¿sí? Eso hay que aceptarlo. Esos errores pueden tener muchas causas. Idealmente los únicos errores que uno quisiera tener son como la aproximación matemática a mi algoritmo. Por ejemplo, cuando ustedes hacen una integral, saben que digamos la integral perfecta es cuando uno hace infinitos rectangulitos de tamaño infinitesimal cada uno. Pero eso no lo podemos hacer en el computador. Eso se demoraría infinito tiempo y requeriría infinita memoria, ¿sí? Entonces eso es algo que no podemos hacer nosotros y por lo tanto tenemos que ser conscientes que siempre vamos a truncar. Perdón, déjeme un momentico que se me presenta una cosita.
Listo, ya volví. ¿Me están escuchando? Sí, señor. Listo, gracias. Entonces, siempre tenemos errores. Obviamente los errores tienen muchos orígenes y hay algunos que nosotros controlamos y hay algunos que nosotros pues no controlamos, pero sí podemos minimizar. Recuerden que aquí no estamos tratando de desaparecer los errores, sino de minimizar los errores. Aquí no estamos tratando de no cometer errores. Aquí estamos tratando de no cometer los mismos siempre. Eso es la experiencia, ¿no? La experiencia es que uno aprende sus errores y busca alguna manera de no volverlos a cometer. Que los que uno cometa sean nuevos y ojalá con el menor impacto posible. Entonces, por ejemplo, hay errores, estos errores son típicos, yo creo que a todos les ha pasado, que escriben mal el programa, mal las palabras, les falta un punto y coma, les falta un tab, alguna cosa así, o que están compilando un programa que es la versión vieja, están editando uno, pero por ejemplo no lo están guardando, entonces lo editan y van y compilan, pero como nunca guardaron, están compilando la versión vieja que está en el disco duro, no esta que tienen acá que no han guardado todavía, y cosas así. Realmente cuando ustedes tengan errores así como tan tontos, como que sí, se equivocaron, que no están en la misma carpeta y no sé qué, ese es el momento de parar. Esto normalmente sucede, o por lo menos a mí me sucede mucho. Puede ser también la edad, ustedes tal vez funciona mucho mejor de noche, pero funciona mucho, eso me pasa mucho cuando estoy muy cansado en la noche trabajando. Eh, Porque es que es la programación y no, realmente todas las actividades que ustedes hacen ahorita, todas de análisis de sus otras materias, pues requiere pues pensar, analizar, sopesar opciones, hacer estrategias de solución de problemas. Y pues si ustedes esperan hacer eso hasta por la noche, estando levantados desde la mañana, pues lo están tratando de hacer cuando ustedes están más agotados. Y así se tomen un guaraná o lo que sea que supuestamente les da energía, que eso es mentira, eso no les da energía, eso simplemente minimiza la señal de cansancio, pero no puede eliminar que su cerebro ya está agotado, pues entonces igual no van a pensar muy bien, no van a funcionar muy bien. Entonces uno trata de hacer lo más creativo, lo más exigente cuando está más cansado, que es obviamente una receta para que no funcione. Y por eso muchas veces esos all-nighters, esos que se quedan estudiando toda la noche para un examen o para no sé qué, no aprenden nada y se les olvida casi todo. Ustedes saben cuándo es que uno guarda. Ustedes funcionan como un computador, una analogía muy, digamos, básica, ¿no? O sea, no es que sean, un computador es mucho más elaborado el cerebro humano que cualquier computador. Pero digamos, hay ciertas analogías importantes. Ustedes saben cuándo lo que yo les estoy diciendo ahorita está guardando memoria RAM, ¿sí? En la memoria de corto plazo. Que cuando ustedes se duermen o algo así, eso se va. ¿Saben cuándo se guarda al disco duro? ¿Cuándo se guarda a largo plazo? ¿En qué momento ocurre ese proceso? ¿Alguien sabe? Neurológicamente. Cuando el computador está como apagado, no sé. O sea, cuando el computador se apaga, nosotros ya hemos guardado en el largo plazo. En el caso de ustedes es similar. O sea, ustedes tienen que hacer la operación de guardar. Nosotros en el computador decimos guardar, guardar, guardar. Y esa operación ocurrió. La operación guardar en sus cerebros ocurre cuando ustedes duermen. Guardar a largo plazo. Ocurre cuando ustedes duermen. No es que tengan que dormir en clase, obviamente, porque no le están metiendo información al cerebro. Eso de escuchar pasivamente o ponerse un audiobook o algo así, pues no. Eso solo pasa en los Simpsons, ¿sí? Pero cuando ustedes duermen es cuando se guarda a largo plazo. Por eso cuando uno estudia toda la noche eso, pues llega un momento en el que uno lee un párrafo, pero le da la misma, como que no lo coge. Y llega el otro día y no se acuerda de nada, ¿sí? Porque no durmió. No entró al sueño profundo. Es que ni siquiera es dormir, no es que yo duerma ahí en el bus. No sirve. Es en el sueño profundo donde ocurren esos procesos de aprendizaje. Por eso, incluso el aprendizaje muscular requiere que la gente duerma. Por eso los deportistas los obligan a dormir, ¿sí? Para que aprendan, ¿no? Hasta los músculos aprenden. Entonces ustedes tienen que dormir y por eso pues uno obviamente tiene muchas cosas que hacer, tiene que trasnochar y no sé qué cosas, pero también en el fondo uno sabe que uno puede organizar mejor el tiempo. Y se los digo simplemente por experiencia personal, pero yo creo que puede ser algo muy común. eh, en alguna universidad que trabajaba antes tocaba como guiar estudiantes así personalmente y cosas así. Y siempre pasaba lo mismo, era una cuestión de organizar mejor el horario. Entonces, cuando estén tan cansados y eso, es mejor acostarse y respetar las alarmas. Si tienen que levantarse más temprano, pues cuando suenen, no cuando suene, entonces hay 15 minutos más, después 20 minutos más y duran como 2 horas tratando de levantarse, que porque no se pueden levantar de una. Y lo único que hicieron con esa técnica tan mala fue no dormir profundo. De nada les sirve dormir. En 15 minutos ustedes no van a llegar al sueño profundo. Entonces, ese tiempo que supuestamente durmieron de más para irse avisando, irse despertando, lo que hicieron fue desperdiciar ese tiempo para no haber dormido profundo, ¿sí?
¿no? Si suena la alarma se levantan y si les cuesta pues ponen la alarma lejos, que les toque levantarse y pues ojalá no se devuelvan otra vez a la cama, pero cosas así. Entonces pilas, cuando estén muy cansados eso toca parar, ya que, ¿sí? Hay otros errores, hay errores electrónicos, aunque no lo crean, hay fluctuaciones en el computador que pueden hacer que se dañe la información, pero si a ustedes no les está funcionando un programa, es más probable que sean ustedes a que sea una fluctuación térmica o algo así, un rayo cósmico que cambió un bit o alguna cosa de esa, ¿listo? Pero eso sucede. En este momento venden algunas memorias que se llaman SC, que son memorias que se mantienen monitoreando que no haya flip de bits. Son caras, pero ya existen. ¿Sí? Y porque este fenómeno existe y pues para algunos casos, digamos, de almacenamiento de información a largo plazo o cosas así, pues es importante saberlo. Pues obviamente hay otras que si ya esto pasa, pues obviamente ya eso que importa estudiar la carrera, lo que sea, no, ya las prioridades cambian completamente, pero pues esto sería otro cuento. Los que más los van a afectar a ustedes pues son estos, idealmente se pueden corregir. Otros que siempre van a estar son las aproximaciones matemáticas. Como les decía, digamos, uno va a hacer una derivada. En la derivada ¿a ustedes les enseñaron derivadas con límites? ¿Sí? Eso del épsilon, el delta y esas vainas, ¿o no? Sí. Sí, yo creo que a todo el mundo que haya visto con los matemáticos vieron, primero empiezan con épsilon y delta y uno empieza, ¿de qué me están hablando? Porque uno viene, pues no es abstracción. Pero es muy importante para ver que la derivada es un límite, ¿cierto? El límite cuando h tiende a cero, de la diferencia entre las dos, la función evaluada en un punto y en un punto muy cercano sobre la distancia entre esos puntos, que es la pendiente, no sé qué. Entonces hay una discretización. Nosotros no podemos hacer que h tienda a cero en el computador, ¿sí? Igual que con las integrales, nosotros no podemos hacer infinitos rectángulos. Entonces nosotros en el computador siempre tenemos una discretización que no se puede llevar a cero. Y eso implica un error de aproximación. No estamos haciendo los límites perfectos, estamos quedándonos en una parte cercana, bueno, en una parte discreta. Y eso implica un truncamiento, ¿sí? O las series, esas series de Taylor. Nosotros no podemos sumar infinitos términos. Llega un momento en que ustedes pueden seguir haciendo el for, pero pues ya el número que llevaban hasta ese momento es tan grande comparado con los términos que le siguen, que están ignorando completamente esos términos, entonces ya perdieron. Entonces digamos que normalmente lo que sucede es que ustedes tienen esa discretización y hay otro error, esos dos se suman, que es el error asociado a la representación numérica. Yo siempre tengo que truncar mi número matemático a algún número computacional cercano y ese truncamiento siempre está. Entonces realmente el error total, digamos cuando esperando que no haya más de este estilo, el error total siempre va a tener como una representación más o menos de esta forma. Ustedes tienen aquí el eje, digamos, de error total y aquí el número de pasos. Entonces vamos a ponerle los labels. Entonces esto es como el error total. Y aquí tenemos el n. Por ejemplo, en una integral el n sería el número de rectangulitos. Bueno, entonces matemáticamente este error va disminuyendo. Vamos a suponer que aquí tenemos, acá en esta parte tenemos logaritmo natural, una escala semilog. Entonces matemáticamente ustedes lo que esperan es que, ¿qué esperan ustedes? Que a medida que aumentan en una integral el número de pasos, el número de rectangulitos en su intervalo, el error disminuya o el error crezca. ¿Qué esperan? Que disminuya. Que disminuya, ¿cierto? Entonces uno más o menos va teniendo una cosa que va así y matemáticamente pues esta vaina idealmente va tendiendo a cero, ¿listo? Eso es lo que uno espera con el error. Esto le vamos a poner el título. Esto es el error matemático, ¿sí? De aproximación o discretización. Bueno, eso es lo que uno espera. Pero resulta que a medida que ustedes hacen más y más operaciones, porque están aumentando el n, pues este error de round off, de truncamiento y de aproximación va creciendo. Ese error empieza pequeñito, cuando yo hago pocas operaciones pues es muy pequeño, pero se va acumulando, se va acumulando y se va acumulando lentamente, ¿listo? Y entonces él empieza a crecer. Hay varios modelos, pero él empieza a crecer, ¿listo? Normalmente crece como una raíz cuadrada cuando uno asume que eso es como un camino aleatorio, que no hay correlación entre esos errores. Entonces observen que cuando el n es chiquito está dominando el error matemático, pero cuando el n es grande está dominando el error de truncamiento. Vamos a ponerle aquí, truncamiento. O round off. Sí, round off. Entonces el error total, cuando ustedes calculan el error total, pues a ustedes les da la suma de estos dos errores,
Entonces el error total al principio ustedes van a ver que va a bajar, pero va a llegar un momento en el que va a empezar a subir. Es decir, ustedes pueden tratar de hacer una integral numérica y aunque le metan muchos datos, muchos rectángulos, va a llegar un momento en que ustedes ven que el error, si comparan con algo conocido, pues está creciendo. Y eso es algo que uno no se espera, porque uno cree que en el computador lo único que domina es el error matemático de aproximación y no es cierto. También existen los errores de representación numérica. Entonces no es cierto que simplemente en un computador con poner el n súper grande me va a dar bien. No es cierto. Depende completamente del algoritmo, depende completamente del tipo de datos, pero este comportamiento siempre va a existir. Y ustedes pues lo único al final en lo que se van a tratar de concentrar es en esto. ¿Cuál es? Sí, esa es la pregunta. ¿Cuál es este rango donde yo tengo el n óptimo, el n mágico, el n asterisco? ¿Sí? ¿Cuál es ese n asterisco? ¿Cuántos datos debería yo utilizar de tal manera que puedo minimizar el error total? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo lo calculo? Lo puedo calcular analíticamente más o menos, si se puede hacer, ahorita lo vamos a ver, o lo puedo tratar de calcular numéricamente. ¿Cómo lo puedo tratar de calcular así, digamos, heurísticamente, numéricamente? Jugando con el n. O sea, simplemente cojo, tenía 10.000 puntos, ahora voy a ponerle 100.000 y voy a ver qué pasa con la diferencia, comparando pues mi integral con algo que conozco. O si no conozco lo que sucede, pues yo también lo que puedo hacer es decir, bueno, lo voy a probar para un n, luego para 2n, luego para 4n, hasta donde pueda, dependiendo de lo que se demore esta vaina. ¿Y qué esperaría uno que pasara con esto? Uno esperaría que si esta discretización se acerca a un valor determinado y ya no puede ir más allá, uno esperaría que ocurra que al principio la diferencia entre estos dos cálculos, n y 2n o 2n y 4n, al principio esa diferencia vaya disminuyendo y luego se estabilice. O sea, digamos que ya nos da que entre 8n y 16n básicamente nos está dando lo mismo y luego de eso pues sí empieza como a crecer, ¿sí? Entonces con eso más o menos calculamos en dónde deberíamos parar. Así no tengamos una versión analítica, simplemente comparamos nuestros resultados en función de la discretización. Y es una manera que uno puede tener como para saber cuál sería ese n aproximadamente óptimo que yo pueda utilizar. Pero pues aquí como es heurístico y no tengo ningún criterio, pues hay muchas maneras de poder hacer este barrido, pero eso es una de las maneras. ¿Ok? Entonces, pilas. La enseñanza, digamos, es que ustedes no pueden simplemente asumir que en el computador lo único que existe es el error matemático. No, también hay otro error de representación numérica que también los va a afectar en un momento dado. Entonces no tiene sentido hacer n's gigantescos. Hay que tener razón, hay que haber mirado antes si ese n gigantesco sí tiene sentido o no. Y pues al final en su computador las cosas van a ser más rápidas entre menos haga. Lo que uno siempre quiere es un algoritmo que utilice la menor cantidad de puntos y obtener la mayor precisión posible. Por ejemplo, ya hablando así, en integración, ustedes normalmente si hicieron algún curso de métodos numéricos, pues de pronto les hablaron del trapecio, de Simpson y algún otro algoritmo. ¿Alguien de pronto que haya visto sabe algún algoritmo que sea muy preciso para calcular integrales y que requiera pocos puntos? Las cuadraturas. Las cuadraturas de Gauss, ¿cierto? Las cuadraturas de Gauss. Gauss, el mismo de la ley de Gauss y el mismo matemático. Las cuadraturas de Gauss requieren pocos puntos y dependiendo de los puntos que uno incluya, esa integral va a coincidir con un polinomio, digamos si yo incluyo n puntos, con un polinomio de grado 2n-1, con nuestra función original. Entonces es muy, muy potente. ¿Qué es lo que uno pierde con las cuadraturas de Gauss? Uno ahora tiene que escoger puntos, ya no son arbitrarios donde uno quiera discretizar, sino que tiene que ponerlos en ciertas zonas y demás, pero son muy, 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 muy buenas. Entonces en una cuadratura de Gauss, pues uno ya no tiene como estas cosas, sino que los puntos son fijos y ya está. El error ya está, digamos, dado por ese lado. Entonces, eso es lo que se hace normalmente ya cuando se va al computador a tratar de implementar algoritmos matemáticos. La gente que trabaja en esto se la pasa pensando es cómo llego yo aquí a este óptimo con lo más rápido posible. O sea, ¿qué algoritmo matemático utilizo para que esto ocurra más a la izquierda? De tal manera que hago menos n's y tengo la mejor estimación posible. Ojalá que esta estimación sea del orden de la precisión de la máquina. Eso quiere decir que si utilizo flotantes, esto sea un error más o menos del 10 a la menos 7
que si utilizo precisión doble, esto sea el error más o menos de 10 a la menos 15, que yo logre llegar allá. Ese es como el objetivo y eso no es fácil. ¿Sí? En el computador ocurren muchas más cosas que hay que tener en cuenta. Entonces no es que uno sea mal programador porque no le funciona de una, no, es que eso no es fácil. Y la gente hace cursos y estudia y carreras y se dedica a esto. Las librerías matemáticas para eso están hechas. Y por eso se recomienda siempre utilizarlas antes que lo que las propias implementaciones de uno para funciones más complicadas, funciones especiales y cosas de ese estilo. Una función especial, digan el nombre a ver si de pronto conocen ustedes alguna función especial. No se te escuchó nada. Bessel. Bessel, por ejemplo, ajá. Esa es una función especial. ERF, ERF, ajá, son funciones especiales. Son funciones tan normales como las funciones, digamos, eh, que ustedes conocen de el seno, el coseno, ¿sí? Pero resulta que aparecen en unos contextos de ingeniería o de física o de cosas numéricas o también teóricas de matemática física y también, pero es que eso incluso aparece por allá en la economía, ¿sí? En la microeconomía es muy matemática, que son funciones que a las que uno está acostumbrado, pero que también están bien definidas y tengo que calcularlas. Muchas veces esas funciones están definidas o en términos de derivadas enésimas de unos polinomios o en términos recursivos, y cuando uno tiene esas funciones recursivas, eso no es tan fácil de calcular, porque un pequeño error al inicio se puede, digamos, explotar factorialmente muy, muy rápido. Entonces ahí es preferible utilizar las librerías estándar que traigan eso. Por ejemplo, en C++. Entonces, CPP Reference, esa es la página, digamos, de referencia que se recomienda que utilicen, digamos, para mirar qué les ofrece el estándar C++. Y si ustedes vienen aquí a Mathematical Special Functions, o sea, están las dos, ¿no? Están las Common Math Functions y están las Mathematical Special Functions. Y miren que aquí les está diciendo, miren, si ustedes quieren el polinomio asociado de Laguerre o el de Legendre o no sé qué, usted tiene que compilar con esta bandera. O sea, eso solamente entró al estándar desde C++17. Y sus compiladores no necesariamente están utilizando este estándar por defecto. Los compiladores utilizan un estándar, pero ustedes tienen que leer el manual para ver cuál es el que utilizan. Entonces, la manera de forzar eso es que cuando ustedes compilen, escriben simplemente G++ menos std igual a C++17. Por ejemplo, con esto, luego sigue el resto, ¿no? Con esto están diciéndole, compilador, yo lo obligo a que usted utilice el estándar C++17. Esa es la forma de hacerlo. Entonces mire que aquí aparecen muchas funciones especiales. Y en Python, ¿alguien sabe cómo utilizar funciones especiales? ¿Cuál es el módulo que uno debería importar? NumPy, ¿no? NumPy te da estructuras de datos, pero no necesariamente. Te da un poquito de linear O, álgebra. o el Sí, SciPy también. SciPy, muy bien. Ajá. Entonces, SciPy Special Function. Entonces tú lo pones acá y aquí está, SciPy.special. En SciPy.special, entonces vas a tener un montón de funciones especiales también. Ahí SciPy, digamos, tiene varios módulos. Y entonces aquí están la función de AIRI, los ceros, las elípticas, no sé qué, Bessel de todos los sabores, los ceros de las funciones de Bessel. ¿Sí? Algunas versiones más rápidas que seguramente, digamos, una cosa es utilizar esa función genérica de Bessel que funciona para todos los órdenes y otra cosa es decir, no, es que yo necesito solamente la función Bessel de cero. Entonces hay especializaciones para calcular solamente esa función y ya. Y es mucho más rápida, ¿sí? Integrales, derivadas, miren, ahí está, todo lo que quiera. ¿Listo? Entonces es preferible uno mirar si existe alguna herramienta que ya tenga las funciones especiales o si uno las implementa, pero lo mejor es las herramientas que ya las tengan de una vez implementadas. En C++, si todavía no les sirve lo que está acá, sino tiene que ser otra, aún más, hay otra librería, la GSL, la GNU Scientific Library, que es específicamente orientada pues, a este tipo de cálculos numéricos. Y
Lo único que yo diría que es complicado es que es muy orientada hacia C, entonces la sintaxis no es tan sencilla, pero tampoco es que sea difícil. Ahí siempre el manual es muy bueno. Miren todo lo que ofrece la librería científica de GNU. Hay más, ¿sí? Hay de todo. Lo importante no es coger una que encuentre uno por allá de un manto de X en GitHub, sino pues uno no sabe que también está implementado, sino cosas que la gente ya utilice. Y pues leer el manual, ¿sí? Leer el manual, ¿dónde está? Documentation. Entonces aquí está el manual en PDF o en HTML. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí está el de Special Functions. Y aquí dice, mire, usted lo único que tiene que hacer es, si quiere, digamos, el valor de la función BSLJ0 en este X, pues es utilizarla de esta manera. Entonces aquí les explican un poco cómo viene, les dicen que esto no solamente trae el valor, sino les devuelve el error. Eso es muy bueno porque ustedes pueden saber cuánto es el error que obtuvieron. Y entonces empiezan aquí a decir cuáles son las funciones especiales que tienen implementadas. Voy a bajar esto rápido, que es muchísimo. Y siempre, o normalmente más bien, en estas librerías, ustedes tienen siempre ejemplos. Entonces aquí le dice, mire, si usted quiere utilizar esta librería, ya la tiene instalada, utilice esto como base. Y uno pues utiliza esto como la base para ejemplos más complicados. Aquí, por ejemplo, les están diciendo que si quieren llamar a Bessel, pueden mandar en LX. Aquí la dirección de memoria para guardar el resultado. Y pueden pedir los errores. Si uno solamente quiere el valor de X, pues no lo llama así, sino simplemente le dice calculeme el valor de X y ya, le quita lo del error y listo. Que es como estaba acá, ¿sí ven? Simplemente le doy el X, le doy la función de Bessel en ese X y ya, me la retorna. Y con eso se imprime y aquí ustedes pueden ver precisamente el exacto es este valor. Aquí pusieron el valor exacto. Y aquí pusieron el valor que retornó. Y observen que es bastante cercano. La diferencia está en la precisión de la máquina de los números flotantes de precisión doble. Y aquí pues también les dan de dónde fue que lo implementaron, las referencias y demás. Entonces, el otro consejo es, si quieren también controlar los errores, procuren utilizar librerías. Volvamos acá. Hay errores tan sencillos como este. Miren, el número 0.1 no se puede representar en binario. Entonces, si ustedes hacen este programita, un programita que simplemente vaya calculando, si ustedes lo miran esto matemáticamente es lo mismo, ¿cierto? K sobre 10 o la sumatoria de 0.1 K veces. Cuando uno suma lo mismo K veces, pues esa sumatoria me da K por 0.1 y 0.1 es 1 sobre 10. O sea, matemáticamente esto siempre debería ser 0. Pero esto no va a dar 0 en el computador. Porque esta operación no necesariamente va a dar lo mismo que esta operación. Y si ustedes grafican esta vaina en función de K, resulta que se van a dar cuenta que no les va a dar. Entonces, les quiero preguntar, ¿quieren que hagamos este ejercicio para que vean también cómo hacer la figura de esto, ya sea en Matplotlib o en GNUplot? Sí, profe, sí. Sí, profe. Listo. Entonces vamos a hacer este ejercicio. Yo voy a utilizar el GitHub Codespaces. Entonces tengo que ir aquí al repositorio. Aquí lo debo tener listo, sí. Y lo voy a abrir. Pero no lo voy a hacer todo yo. Ustedes me van a ayudar. Voy a escoger un par de personas al azar o algún voluntario que quiera ayudar y lo vamos a escribir ese código entre todos. Porque para eso fue que monté esta infraestructura aquí en Codespaces, porque puedo compartirles para que puedan escribir. Entonces voy a dejarlo aquí que vaya corriendo un poquito, listo. Voy a entrar aquí, voy a abrirlo, el notebook. Y por eso les digo muchas veces, esta infraestructura está montada para que ustedes no tengan que instalar nada y estar sufriendo con que no les sirve, no les corre, ¿listo? Entonces aquí está. Esto es lo que queremos hacer nosotros hoy, este programa que haga esto, que digamos lo pinte en función de K. Entonces primero tenemos que hacer un programa que genere los datos, que vaya variando el K y nos vaya imprimiendo como esta tabla. Y luego lo vamos a pintar. Separar las cosas. No quiero hacer un programa que coja el K y bote los datos y luego además pinte y todo eso porque se me vuelve muy complicado. Los voy a separar en dos tareas diferentes. Una cosa es generar los datos, otra cosa es dibujar los datos. Entonces vamos a empezar con generar los datos. Voy a crear una carpeta aquí adentro. New folder, lo voy a llamar codes, para ser un poco más ordenado. Y aquí en codes voy a crear un nuevo archivo
y este archivo se va a llamar zoomk.cpp. Listo. Ay, no moleste. Entonces yo voy a empezar a hacer esta primera parte del programa. Entonces empiezo, la típica, el include. Vamos a tener que imprimir a la pantalla o a un archivo. Entonces, para imprimir a la pantalla o leer de la pantalla se utiliza IOStream. Para imprimir o leer archivos se utiliza FStream de file. Voy a utilizar seguramente, bueno, dejémoslo así. Vamos a poner aquí la función main. No vamos a leer argumentos todavía de la línea de comandos. Y return 0. Listo, esto es como la plantilla genérica. Antes de seguir, tenemos que pensar qué necesitamos, como hacer un pseudo algoritmo. Entonces yo tengo esta función f de k. Y entonces yo voy a pensar acá, voy a escribir frases de qué es lo que necesito. Entonces yo lo que necesito, yo lo que quiero es, deseo variar k entre 0 y 1000. Vamos a suponer que es eso. ¿Tiene sentido entre 0 y 1000? Vamos a mirar acá. ¿Tiene sentido f de k igual 0? ¿Cuánto será? Pues 0, ¿no? Entonces como que no tiene sentido. Entonces más bien empezamos desde 1 hasta 1000. Entonces quiero variar entre 1 y 1000. Para cada valor de k, quiero imprimir k y el valor de la función f de k. Entonces, ¿esto qué me está diciendo? Cuando yo digo que para cada valor de k, ¿eso qué tipo de estructura de programación requerirá? ¿Un if, un for, qué? For. ¿Cierto? Entonces esto me está pidiendo como un for, ¿cierto? Para acá. Y además, esto también me está pidiendo que tengo que hacer una función f de k. Y esa función f de k, entonces, ¿qué será? Recibe un k y retorna el resultado, el valor absoluto de la resta. O sea, esa función internamente hace esto, ¿sí? Y me retorna ese valor. Yo le mando un k y él me hace eso. Tun, 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 tun. Entonces ya sé que necesito una función. Entonces voy a poner aquí la declaración de mi función, o sea, cómo se llama, qué recibe y qué retorna. Y aquí vamos a poner la implementación. Y ya después van a ver por qué esta es la forma ordenada de programar cuando uno quiere empezar a hacer librerías. De pronto después voy a utilizar esta función en otro contexto, entonces la podemos separar por archivos y demás. Entonces, la declaración, cómo se llama y qué recibe y qué retorna. Entonces, la función que me haga esto, ¿qué debería retornar? ¿Ustedes qué dicen? ¿No debería retornar nada? ¿Sí debería retornar algo? ¿Qué tipo de datos es eso que retorna esta función? Un float. Un float, ¿cierto? Entonces, por ahora vamos a utilizar float para ver más estos ejemplos. Entonces, float. La vamos a llamar zoomk. ¿Sí? Ponerle f pues es como muy corto. Le vamos a poner, bueno, sí. O le podemos poner f o le podemos poner font, lo que quieran, ¿sí? ¿Y qué debería recibir? Mírenla. Esta función, ¿qué recibe? ¿Cuáles son sus argumentos? Un entero. Un entero, ¿cierto? Un entero. ¿Se tiene que llamar k? No, se puede llamar de cualquier manera, pero pues para que se parezca a la fórmula lo vamos a llamar localmente k. Esa es mi declaración. ¿Cómo se llama? ¿Qué retorna? El tipo de datos que retorna y qué recibe. ¿Listo? Y entonces aquí la implementación. Pues aquí hay que hacer algo. Entonces vamos a ponerle float result igual a 0.0 y aquí viene lo que ustedes van a implementar y después de terminar eso, pues return result. ¿Sí o no? Pero pues obviamente no hemos hecho nada. Falta hacer la magia, el cálculo. Una cosa que yo trato de hacer, no sé si les sirva a ustedes, es que yo trato de implementar la función main más o menos como sería,
asumiendo que ya existen las funciones que necesito. Y así me voy dando cuenta también un poco de lo que necesito. Primero fue el pseudo algoritmo y ahora voy a tratar de implementarlo. Entonces aquí yo lo que voy a hacer es, voy a hacer un for de una vez. Int para k, o bueno, le voy a poner otro nombre, le voy a poner m, igual a 1, mientras m sea menor o igual que 1000. Y le pongo m igual a m más 1, que se puede escribir de muchas maneras. Esta es una de las maneras de escribirlo. Entonces aquí está este primer for, ¿cierto? Y aquí yo, ¿qué tendría que hacer? Entonces float, ¿no? Float val igual a la función fun evaluada en sm. Le quiero preguntar, oiga, para este valor de m, ¿cuánto da esa operación? ¿Sí? Entonces lo guardo. Y luego simplemente voy a imprimir. Entonces std cout, voy a imprimir en este momento a la pantalla. Voy a decirle que me imprima el m. Voy a imprimir un tabulador. Y voy a decirle que me imprima el valor que me dio. Y después un carácter de nueva línea. Y ahí ya terminaría. Así, ahí ya tengo ese pseudo algoritmo. Entonces ya lo puedo borrar. Y ahí ya terminé mi programa en la función main. Obviamente este programa no va a compilar. No va a funcionar porque me falta todavía pues que esta función haga algo. Por ahora solamente me imprimiría 0, 0, 0, 0, 0 y ya está. Entonces, ¿quién quiere meterle la mano a esto? ¿Quién quiere hacer esta implementación? Yo mientras tanto voy configurando esto. Levante la mano. Eso tiene un bono, ¿no? No me toca escogerlos al azar. Listo, Ángel. Muy bien, valiente. Entonces, lo que voy a hacer es que les voy a pasar el link de esta sesión. Pero pues por ahora solamente Ángel debería unirse. Los demás pues no tiene sentido que se unan ya que no van a trabajar. Entonces Ángel, por favor, le das clic a eso. Eso te va a pedir si lo abres localmente en tu computador o lo abres en la web. Tú verás en qué lo abres y ahí podrás entrar. ¿Quieres compartir pantalla para ver por si acaso si lo estás abriendo bien y demás o si tienes algún problema? Listo, sí, profe, ya comparto. Gracias. Y pues los demás idealmente le pueden ayudar, gritar, pero siempre con respeto. Listo, entonces ¿ya le diste clic? No. Ajá, y le di a abrir en la web. Entonces tienes que tener un navegador. Ve a tu navegador porque seguramente te abrió fue allá en la web. Este es como un visual local, ¿cierto? Es que estamos usando la pestaña de Visual Studio Code. Yo estoy viendo Ajá, Visual, sí. pero me parece que es un programa local. Pero si tú le pediste abrirlo en la web, debe estar en tu navegador. Entonces tienes que compartirnos el navegador. Entonces allá tienes eso. Ahí está abriendo. Y me abre este. Ah, ¿será que yo tengo que aceptar? No, a mí no me ha salido todavía nada. ¿Puedes hacerlo desde cero? ¿Puedes ir otra vez al chat? Ah, no, espérate, como que está cargando, parece. Sí, ahí está como cargando, ¿no? ¿Será? A ver. Porque yo veo con una barrita moviéndose a la izquierda, arriba. Sí, profe, tal vez por lo que también usted tiene muchos archivos ahí. Puede ser. A mí no me ha salido nada. O sea, es que ciérralo y lo volvemos a mirar todo desde cero. Entonces, ciérralo, vas al chat, le das clic, listo. Yo voy a mirar si a mí me sale algo acá. Sí, Ah, me tengo que parece que sí. iniciar sesión. Sí, sí, tienes que iniciar sesión en GitHub. ¿Ya te pidió iniciar sesión? Sí, creo que Aquí ya por lo dice. que estaba. Sí, Ah, sí. aquí. Listo, ya, perfecto. Entonces mira que si yo escribo algo, a ti te aparece allá, ¿sí viste? Ajá. Y si tú escribes algo, pues a mí me aparece acá. ¿Ok? Entonces si quieres yo voy a seguir compartiendo pantalla para que los demás la vean. Tú ya no tienes que compartir, ya lo logramos. Entonces ahora pues hacer esa implementación. Entonces recuerda, voy a
Recuerda que lo que tienes que hacer es esa función matemática, ¿no? Valor absoluto de K, ¿cómo hacemos para que tú lo tengas? Bueno, tú lo tienes, ¿no? Tú la puedes ver, Está en la ¿cierto? página, ¿cierto? Sí, está en la página. Listo. Sí. Acá yo la pongo. Esto es lo que hay que implementar. Entonces, los demás pues también no se van a quedarse ahí quietos mirando, sino tratar de hacerlo ustedes. Entonces, lo que tienes que hacer es esta función, ¿cierto? Una funcioncita que va calculando esto. Mira que primero se tiene que hacer la suma, no es que vayas restando por elementos, sino que tienes que hacer una suma. ¿Listo? Entonces, cuando tú tienes que hacer una suma, ¿qué estructura utilizas? Un for, muy bien. Por. Ajá. Entonces arranca con el for. Profe, una pregunta, pues más de Sí. forma. Ahí daría muy diferente si hacemos como dijo al inicio, pues que como era una sumatoria sobre un entero, el K por el entero. Sí, exacto, te va a dar diferente. Eso a veces uno dice, a veces uno piensa, esta vaina, pues yo más bien simplemente el K por el entero por optimización, o el K por 0.1 por optimización. Eso es cierto, eso es una buena optimización, pero resulta que en este problema particular es necesario hacerlo de esta manera, si no, no vas a ver el problema. Es por eso. Listo, Ok. entonces ahí tienes desde i igual 1, muy bien, la suma empieza en 1, va hasta acá, muy bien, i igual a i más 1, listo. Y entonces ahí simplemente pues vas sumando, ¿no? Alguien creo que levantó la mano. Sí, yo creo que. Dale, Pregunta, adelante. lo que pasa es, por ejemplo, entonces cuando tenemos que implementar una función que es complicada e encontramos una manera matemática de expresarla de otra forma, ¿no estaría correcto Sí, programar de nueva forma? sí está correcto. Solamente digo es que para este ejercicio en particular quiero que se vea la manera incorrecta para que se vea el error. Pero claro, si ustedes encuentran una mejor manera, entonces pues la haces, ¿sí? Listo, porque suma empieza en 0.1 y no empieza en Sí, 0. es en Ah, ok, cero. listo, Ajá. perfecto. O sea, Y pusiste entiendo que es esto, ¿no? una nueva funcioncita, perdón, una nueva variable auxiliar para hacer esa suma. Listo. Entonces ahí ya hiciste esa suma, ¿sí o no? Ajá. Entonces Y ahora el ahora resultado, ¿cómo sería? el valor absoluto hay que importar una librería. Sí, Acuerdo. ayuda. Sí, ¿Quién? ¿Cuál? CMAT. Con El CMAT. CMAT. Yo la estoy escribiendo, ¿listo? Tú sigue allá. CMAT, listo. Listo. Ayuda. ¿Ese apps sí funciona o no Creo que funciona? es FApps. Listo, ¿Y gracias. por qué? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia entre apps y FApps? Que uno entrega un entero y otro no. ¿Qué? No te entendí nada. Que uno entrega un entero y otro Muy da bien. un float. Y profe, una pregunta ahí. Aquí hay Eh, una diferencia. Espérate, te ayudo aquí en una cosa. En las funciones matemáticas. Ay, no, aquí no era. En las funciones matemáticas comunes está apps, lapps, está fapps, ¿listo? Pero observa que uno puede utilizar apps para un flotante también, pero eso depende de C++23. Ah, no, until. Eh, apps puede ser que les funcione a ustedes mm, con flotantes, pero la verdad, siempre es preferible que sean explícitos y utilicen fapps porque con certeza fapps está diseñado para funcionar con flotantes. Ahora aparentemente con apps también, ¿sí? Pero va a haber un cambio. Y bueno, yo utilizaría FApps siempre, pero hay una cosita que les hace falta y es escribirle std para indicar que ese FApps viene de la librería estándar matemática, ¿sí? std.
Porque si ustedes no le ponen std, los compiladores a veces tienen sus propias implementaciones de estas funciones, pero no necesariamente cumplen el estándar ni son tan precisas. Entonces aquí estamos especificando que viene de esta librería CMAD. Si ustedes no le ponen el std, probablemente les compile, pero no están utilizando la función que queremos utilizar. Listo, entonces le pusiste fapps de k sobre 10 menos la suma. Listo, punto y coma. Una pregunta, uno puede poner using namespace std y ya se evita todo esto, ¿cierto? Eso es muy mala práctica de programación. Si tú vas a presentar alguna vez una entrevista y la persona ve el using namespace, de una vez te echan. Eso tiene un problema en el sentido en que cuando tú le pones using namespace std y tu razón es evitar el std 2.2 esa razón es muy mala. ¿Qué es lo que sucede? O sea, ¿tú sabes qué sucede cuando le pones using namespace std? ¿Tú sabes qué es lo que pasa? No. A ver, ¿qué es el namespace? El namespace, imagínense lo que es como una bolsa, se llama un espacio de nombres, es una bolsa donde está guardado todas las funciones, todas las declaraciones de las funciones del estándar y un montón de constantes. Cuando tú dices using namespace std, tú estás regando la bolsa completamente en la mesa, imagínate un montón de fichas de Lego, la estás regando ahí, pero solamente vas a utilizar una de esas. Cuando uno riega 1000 fichas, y tenía otro Lego al lado, es probable que se mezclen, ¿cierto? Y se confundan. Acá pasa lo mismo. Es probable que haya constantes o nombres de funciones que colisionen con las que uno tiene. Claro que en este código tan chiquito no va a pasar. Pero es que cuando uno va a un trabajo real, en la vida real, uno va a hablar de códigos gigantescos, millones de líneas. O cuando uno va a utilizar una librería científica y quiere hacerle modificaciones, está hablando de millones de líneas, o cientos de miles, o decenas de miles, no importa. Incluso ellas se ven esos problemas, donde puede haber funciones que se llamen igual, que retornen algo diferente o que no retornen algo diferente, pero que por lo menos se llamen igual y empiezan a haber colisiones de nombres. Entonces tiene dos problemas. Tienes colisiones de nombres y además estás trayendo al contexto de ejecución de tu programa un montón de cosas que no vas a usar. Entonces tu razón no puede ser evitarte el st 2.2. Tiene que ser más específica. Si para ti eso es muy mamón, estás escribiendo std cout y no sé qué, tú lo que puedes hacer es un subconjunto de eso. Entonces tú puedes poner using std cout, ¿sí? Eso lo puedes poner para no tener que estar escribiendo std cout, sino en adelante utiliza cout y ya está. Using std fapps, siendo explícito. En la programación hay que ser explícito y no implícito. ¿Listo? Es la misma vaina, eso del using namespace std. Es lo mismo que cuando ustedes si programan en Python hacen... ¿Ustedes alguna vez han hecho esto? From math o from numpy import asterisco. Sí. Sí. La misma vaina, el mismo error, misma mala práctica. Por estas razones que a esta vaina se le pone import numpy as np. Y por eso es que después la gente llega y escribe, no sé, data igual a np.array. np.array. El np punto es el análogo del st 2.2, ¿sí? Claro, es más feo escribir 2.2, pero eso no nos quita nada de tiempo realmente. Entonces, ¿por qué? Porque yo estoy diciendo que este array, esta función o esta estructura de datos viene de este espacio de nombres. No estoy trayendo absolutamente todo. Hay algunas librerías que efectivamente, cuando uno ve el manual, que dicen esto, que hacer esto es la peor idea. Y hay colisiones de nombres entre librerías diferentes. Y ustedes al final, es más, a veces ni siquiera sucede eso. Solamente se utilizan en Python las últimas funciones importadas. Entonces, si yo importé, digamos, NumPy, y luego, no sé, traigo Visual, que eso es una vaina para hacer animaciones. Van a haber funciones de Visual que se llaman exactamente igual que unas funciones de NumPy. Y estas de Visual están tapando las de NumPy. Y cuando yo esté haciendo mi código, yo creo que estoy utilizando las de NumPy, porque pues ya no tengo esto, entonces simplemente escribo así. Y estoy utilizando las de Visual. ¿Sí? Entonces eso es muy, muy mala práctica. Puede ser muy fácil, ya traje todo, ya no tengo que estar escribiendo np. Esa no puede ser la razón. La razón nunca puede ser que es que me estoy evitando escribir np. O me estoy utilizando st 2.2. ¿Listos? Son buenas prácticas de programación que hay que tener acá.
Y es un consejo. Si uno ve un programador, una persona, ni siquiera un programador, una persona que está haciendo programas científicos incluso, para calcular la radiación que hay que ponerle a una persona con cáncer y ve que está haciendo códigos así, uy, no, va a matar a los pacientes, ¿sí? Porque no tiene certeza de qué es lo que está utilizando. ¿Listo? Entonces, esa es la razón. Y es una mala práctica. Y en este curso no se aceptan esas cosas. Y eso va a ser castigado. ¿Entendido? Listo, profe. Gracias. Bueno, pero espero haberles dado un argumento que no es simplemente no lo hagan y ya, sino trate de darles más argumentos como para que se vea que tiene sus causas y sus razones. ¿Está bien? Espero pues que les sirva. ¿Alguna diferencia entre usar main y main void? Con ambos los programas corren de manera igual. Sí, eso es equivalente. Bueno, no es equivalente. Hay unos detalles. Estos detalles realmente uno no se los enseña o no los aprende si uno lee un libro como de programación muy rápido o algo así. Yo estos detallitos los he aprendido como leer de muchos sitios y demás. Hay un detalle, por ejemplo, acá, que cuando ustedes le ponen así, esto significa o que no recibe nada o que recibe un número arbitrario de argumentos. Son funciones variádicas en argumentos, ¿sí? Entonces no es exactamente lo mismo, pero para el efecto de nosotros poner esto o ponerle void es básicamente lo mismo, que no recibe argumentos, ¿sí? Entonces por eso te funciona igual. Pero si tú quieres recibirte la línea de comandos, entonces ahí sí tienes que meterle como más cosas, int, argc, char, argv para poder leer de la línea de comandos. Esto implica que la función main está sobrecargada. Sobrecargada quiere decir que puedes tener la misma función llamada de la misma manera, retornando lo mismo, pero se diferencia en sus argumentos. Una recibe 2 argumentos, otra no recibe ningún argumento. ¿Qué es mejor? ¿Dejarlo así o dejarlo así? ¿Ustedes qué dirían que es mejor si en programación uno debe ser explícito y no implícito? Dejarlo con el void. Dejarlo con el void. Estoy siendo explícito, no quiero recibir nada. Si yo lo dejo así, según el estándar se puede interpretar como que no recibo nada o recibo un número arbitrario de argumentos. Eso también les sirve en la vida, chicos. Sean explícitos. Digan lo que sienten, digan lo que quieren. No esperen a que el otro adivine. Listo, entonces ya le pusiste punto y coma. ¿Qué dirías? ¿Ya? ¿Está listo el código? Sí, yo ya lo veo listo. ¿Alguien tiene alguna sugerencia? Creo que No es una pregunta. K sobre 10 es una división entera, por lo que ambos son enteros. Ajá. Entonces habría que coger el 10 como 10.0 para que lo tome como... Excelente. Si quieren lo dejamos así y vemos lo que está pasando y luego vemos el efecto de ponerle punto cero. Eso es un buen detalle. Yo tengo una pregunta. Adelante. Si digamos, para corregir ese rollo, pues yo coloqué en enter código y en un float antes de la K, como un float entre paréntesis, pero no sé qué tan buena práctica es. O sea, ponerle aquí float, Sí, así. float. Ajá. Eso se llama un casting, que un casting quiere decir pasar un tipo de datos a otro tipo de datos. Eso te va a funcionar. Es casi equivalente a ponerle aquí el punto cero, ¿sí? Yo preferiría el punto cero. Me parece que es como más fácil de entender que ponerle el float acá, pero creo que tiene el mismo efecto realmente en este caso, porque se aplica exactamente al operador que está al frente. A veces uno más bien lo pone así, ¿sí? Que parece más claro, pero realmente con que ustedes lo hagan de esta manera ya se está promoviendo este resultado temporal a un double realmente. Eso es lo que está sucediendo. Entonces, daría como lo mismo en este contexto realmente. Bueno, listo. Entonces vamos a ver esta vaina que está produciendo. Vamos a dejarle así. Voy a compilar. Bueno, muchas gracias. Andrés, ¿era? ¿Que se llamaba la persona que me ayudó? Ángel. Ángel. G++, entonces nos vamos a acostumbrar std igual a C++17. ¿Y cómo es que se llamaba esta cosa? Zoomk.cpp. Tengo un error. ¿Qué pasó? Que no Como está en la... no estamos en el directorio, sí. Exactamente. O sea, él dice aquí, aprendan a leer estos errores siempre, por favor. Dice, no encuentro ese archivo, ese directorio, ¿sí? Entonces es que yo estoy en otro lado. ¿Listo? Si yo hago ls
que es para mirar los contenidos de un directorio, pues veo que estoy como por fuera de las carpetas, ¿sí? Estoy como aquí afuera. Y yo tengo que entrar a esta carpeta que dice 02 y luego dentro de eso tengo que entrar a codes. Entonces el comando para entrar es cd, escribo 02 y presiono la tecla tab, eso me completa todo el nombre de la carpeta. Utilicen el tab, chicos, ¿sí? Por favor, para no tener que escribir todo. Le doy enter, ya estoy dentro de esta carpeta, pero ahí tengo que entrar dentro de codes. Entonces, codes. Y ya entré. Entonces ahí está Zoom-K. Y ahora voy a volver a Profe, intentar. y para devolverse. CD, punto, punto, para irse exactamente en el de arriba. Y ya, así te puedes ir para el que está encima tuyo. Si ves que aquí, cuando le dice punto, punto, me subí, ya me salí de codes y quedé otra vez encima. Sí, profe, gracias. Listo. Entonces voy a volver a compilar, pero no quiero volver a escribir G++. Entonces con la flecha hacia arriba voy recorriendo el historial. Y ahí está. Le doy enter y ya compiló, ¿cierto? Entonces ahí apareció la .out y lo voy a ejecutar. Y miren que esto efectivamente está imprimiendo algo. Y efectivamente los valores pues no son iguales, ¿cierto? Pero yo sospecharía, o sea, esos valores de todas maneras están muy grandes, ¿no? Demasiado grandes. O sea, yo espero diferencias, pero diferencias del orden de 0.5 es demasiado grande. Entonces, ¿cuál creen ustedes que puede ser la causa? Y pues uno puede llegar simplemente y pintar esto y entregarlo, pero no analizó los datos. Ahí es donde ChatGPT no los puede ayudar a ustedes. Si ustedes cogen esto, ustedes les dicen a ChatGPT que les haga este programa y se los hace. ¿Sí? Pero hay algo más. Hay una parte todavía en la que todavía ChatGPT no entiende y es el análisis. Entonces, ¿cuál podría ser el error? Ya lo hemos nombrado, pero ¿cuál sería? El La punto división C. entera. La edición entera. Entonces, lo que está sucediendo, para que lo entendamos, a ver, pero antes, yo cómo podría, si yo tengo sospechas de que esto está mal, lo que yo le recomendaría, lo que uno hace siempre en programación, es decir, oiga, esta vaina está rara, entonces voy a mirar solamente el primer dato. El primer dato yo lo puedo calcular analíticamente, ¿cierto? Yo puedo calcular analíticamente más o menos cuánto es esto, pues esto es muy fácil, 0.1, 0.1, y, y pues imprimir estos datos intermedios. Esto es lo que uno hace normalmente. Lo pueden hacer en el Python Tutor, lo pueden hacer aquí en un debugger, o lo pueden hacer simplemente imprimiendo, a ver cuánto les está dando. Miremos cuánto está dando. Hagamos ese std cout y vamos a imprimir aquí como algo que nos note que esto viene de acá. Y le vamos a poner que nos imprima K sobre 10, un primer dato intermedio. Obviamente yo ya sé que ese es el problema, pero pues en general lo más fácil es con un debugger, ¿sí? Entonces guardamos, corro. Ay, pero no me está imprimiendo eso. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué no me está imprimiendo la flecha? Falta compilar. Falta compilar. Guardar. Ah, sí, pero Y guardar y compilar. ¿Listo? Entonces ya guardé, compilo, vuelvo a ejecutar. Y observen que el valor que me está dando de K sobre 10 es 98, 97, 96. Pero observen esto. Ustedes dirán que eso está bien, pero no, miren, 96, 964 sobre 10 le dio 96. 965 sobre 10 le dio 96 y así sucesivamente. O sea que efectivamente, recuerden que cuando uno hace división entera se trunca. Efectivamente parece que ese es el problema, ¿no? Entonces le voy a poner el 10.0, guardo, vengo acá, compilo, corro y estoy imprimiendo. Miren lo que yo hice, yo cambié acá, pero no cambié en lo que imprimo. Entonces yo podría decir, ay, el error sigue, mire, todavía está dándome 99, pero observen que los datos sí cambiaron. Y eso es porque yo tengo duplicada esta instrucción, yo la debí haber guardado en una variable que la imprimo en ambos lados y solamente modifico en un sitio y se propaga. Bueno, todo eso son buenas prácticas de programación. Entonces cuando lo corro, miren que ahora sí efectivamente se convirtió en un double y ahora sí la cosa parece estar dando bien. Entonces, bueno, voy a compilar esto. Perdona, comentarlo.
Tan, tan. A punto out. Entonces miren que ya ahora sí los errores son como más pequeños. Pues, o sea, yo sé que esto tiene errores, pero para que me estuviera dando como desde el principio 0.5, eso es muy raro. Y muchos de ustedes probablemente habrían reportado eso así y ya. Y hacen la gráfica y listo. Y pues no. Miren, por ejemplo, que antes nos daba una diferencia muy grande desde el inicio y ahora la diferencia pues es mucho más pequeña desde el inicio, ¿sí? Miren que en 5 da 0. Y va creciendo. Entre más datos tenemos, pues más se acumula ese error y pues va creciendo, pero pues todavía sigue siendo algo que nosotros estamos viendo. Entonces ahora, bueno, la idea es que en Linux uno puede redireccionar esta salida así. Uno le puede decir, la salida estándar quiero que me la guarde en datos.txt. ¡Ay, la embarré! En datos.txt, ¿sí? Y con eso, pues ya, los guardé los datos. Pero es bueno aprender a escribir en archivos, ¿sí? Entonces ya tenemos aquí el fstream. Entonces, ¿quién me quiere ayudar a escribir en un archivo? Puede preguntarle a ChatGPT, después ponerlo acá. Voy a anotar aquí a Ángel, que me toca ponerle el bono. ¿Cómo es tu apellido? Martínez, profe. Listo, levante la mano quien quiere hacer la parte de imprimir un archivo. Ya voy a revisar quién quedó ahí de primero. Santiago. Entonces entra por favor y Jason pues sigues ahorita a ver si pido más ayuda todavía. Santiago, entra al link que está en el chat Listo. y también pues ya puedes entrar. A ver, profe, ¿alguna diferencia? Esto ya... de una manera con PWD para saber en qué carpeta estoy, sí. Entonces Kevin te respondió, muchas gracias, Kevin. PWD, sí. En Linux, ¿no? Yo no me voy a poner a mirar que la consola en Windows, no, nada de esa vaina. Todo esto que vamos a hacer en este curso es de Linux. Los clústeres están dominados por Linux. Eso ya hay que dejar esa dependencia de Windows, que porque supuestamente es más fácil. Ángel, ¿cuál es tu apellido? Qué pena. Martínez Fonseca. Martínez, listo, gracias. Ok. ¿Y ahorita quién es el que va a ayudar? Santiago Pinilla. Santiago Penella, listo, gracias. ¿Ya pudiste entrar, Santiago? No sí. está. Sí, pero Listo. dice que se está uniendo. ¿Ya estoy? Ah, sí, ya. Ya, listo. Ya te dejé escritura y lectura. Entonces, aquí en la función main necesito que hagas la modificación necesaria para poder guardar los datos en un archivo. Entonces, dale. Utilizando, bueno, como quieras, lo que tú sepas. Si no estoy mal, creo que era. Offstream, ajá. Em, Offstream, te falta una S entre la F y la T. Y el punto icono. Ah, me falta abrir el texto acá, ¿cierto? ¿A dónde lo va a pasar? Los 2 puntos. Creo que ese sería. El close también es una función, tienes que ponerle paréntesis. Listo. Sí, listo. Listo. A ver, aquí dice instance overload function, no sé qué. Offstream, outfile.open. A mí sí me suena que eso sí funciona.
¿Será que porque este man quiere que yo le ponga off stream? Es que acá yo tenía, era que en el off stream, cuando uno crea el out file, ahí le pasaba como, era una función, bueno, era como un tipo de función que de entrada tenía el nombre. Como constructor, sí. Pero yo tengo Sí, entendido sí, que sí. también funciona así. Bueno, miremos a ver si compila o no compila porque de pronto es el editor que está diciendo mentiras. Vamos a ver. Vamos a compilar. ¿En dónde aparecen los errores ahí? No, efectivamente sí está diciendo que no. Creo que al abrir el archivo hay que decirle en qué modo hay que abrirlo, si en escritura o en agregar o... O sea, ponerle así, ¿cierto? Pero todavía sigue No sé si jodiendo. funciona, yo creo que es como iOS, dos O puntos, out. las comillas de pronto, en vez de comillas simples, comillas dobles. Puede ser que no. El que está diciendo efectivamente que él no encuentra. Perdón. Name of the file. Bueno, sí, miremos a ver. Tiene que dos overloads. Miremos las comillas dobles porque es una cadena larga. ¿Alguien escribió algo? Dale, dale, Felipe. Habla tranquilo. Profe, pues yo en el taller utilicé eso y pues ahí yo utilicé lo de OFStream y perdón, y no es así, o sea, no toca abrirlo y cerrarlo, sino que directamente uno ya lo que hace es ahí donde dice outfile, tiene que abrir paréntesis y escribir el nombre del archivo de texto al que se quiere sacar, así. Y ya después, ahí sí, ahí ya estaría bien. Y la única línea que tocaría quitar es outfile.close. Este sí es Y ya necesario. serviría. Pues esto, digamos, sí, tocó utilizarlo así. Esto se llama como mandarle un argumento al constructor. Por alguna razón lo pide. El open yo lo usaba antes, pero tal vez, bueno, habría que mirar algún detalle ahí que se nos está pasando. Entonces se le está pasando directamente para que abra este, pero el close sí es importante, sobre todo, digamos, cuando tú no estás al final del programa, pues aquí estamos al lado del final, entonces no pasaría nada si lo quitamos. Pero si esto está dentro de una función, por ejemplo, entonces allá sí sería necesario que tú cerraras el archivo si no te queda abierto durante toda la ejecución del programa. Y si llamas varias veces esa función, estás abriendo con el mismo stream varias veces, entonces siempre es bueno cerrarlo, ¿listo? Entonces ese sí es necesario, solo que aquí no tendrá consecuencias si uno no lo hace, ¿está bien? Pero sí, nos tocó seguir tu sugerencia y pasarlo acá. Entonces, bueno, pues nada, tocó. Y vamos a compilar. Ya compiló, pero miren que ahora entonces si yo lo ejecuto, observen lo que va a pasar. No se ve que pase nada, ¿cierto? Pero sí pasó algo. Él sobreescribió el archivo datos.txt. Bueno, ahora se llama data.txt. ¿Cómo sabemos que él se acabó de crear? Podemos hacer ls-lh. Eso es pasarle a hacer argumentos al comando. Y el ls-lh nos da más información sobre los archivos, entre ellos la fecha de creación. Entonces observen que data.txt fue creado a las 8:29, que es pues la hora de este momento. Entonces, como pueden darse cuenta, efectivamente sí se creó este archivo de datos, ¿sí? Y si miramos sus contenidos, creo que le llaman batcat aquí, data.txt, entonces observen que efectivamente pues tiene lo mismo que veíamos antes en la pantalla, tiene el K y luego tiene los datos, ¿sí? Entonces, bueno, ya hicimos la primera parte y creemos que está relativamente bien, pero todavía falta pintarla. Aquí creo que no tengo Genoplot. Ah, sí, tengo Genoplot. ¿En qué quieren que haga la figura? ¿En Python o en Genoplot? Vamos a hacer una encuesta. Genoplot. Algunos quieren Genoplot, algunos Python. Vamos a preguntarles acá. Pulse. Genoplot. Yo les pongo acá. Digamos que Genoplot es como una curiosidad. ¿Sí? Normalmente la gente utiliza es Matplotlib. Porque también se puede hacer en scripting o Python. Entonces aquí Python o Genoplot. Listo. Por favor respondan. Entonces Genoplot 2 votos. Aquí hay un montón de gente. 10-2.
14:2. Creo que hay gente curiosa por conocer GnuPlot. 15:4, 18:4. Pasar los archivos del terminal usando no sé qué, lo mismo que lo que acabamos de hacer. Es lo mismo en este momento, pero sí tiene diferencias. Realmente es preferible abrir los archivos, eso te funciona en Windows, en Linux, en todo lado. La redirección así solamente te funciona en Windows si utilizas una terminal asociada a Linux o el Windows Subsystem for Linux, entonces no es muy portable. En cambio, la escritura de archivos de esta manera sí te funciona en todas las plataformas, entonces sí es ligeramente diferente. Entonces quedó 24:6, entonces ganó GnuPlot. Listo, entonces levanta la mano quienes no conocen GnuPlot, nunca lo han escuchado o nunca lo han usado. Un montón de gente, ¿cierto? 18. Entonces, GnuPlot es otra herramienta que se utiliza, digamos, principalmente en el área científica o en Linux para hacer gráficas. Se pueden hacer scripts de GnuPlot para pintar rápidamente. Me parece que GnuPlot es muy potente, por ejemplo, es en la parte tridimensional. Deben estar acá los demos. La parte tridimensional de GnuPlot es muy potente. Pero espera, yo quería ver. Había aquí. Bueno, aquí está como una galería pues de lo que se puede hacer en GnuPlot. Funciones paramétricas también es muy útil y también permite hacer algunos ajustes y demás. Entonces, nosotros vamos a hacer hoy algo muy sencillo. Creo que yo tengo igual GnuPlot aquí instalado en la terminal para mostrarles. Vamos a ver si me funciona porque no lo he utilizado hace rato por acá. Entonces digamos que voy a pintar, no sé, seno de X. Y él escoge como automáticamente las escalas y demás. Tiene que abrir aquí un servidor. Me lo abrió en este otro lado. Y ahí está, ¿sí? Yo le puedo poner aquí con líneas y puntos. Puedo ponerle que el ancho de la línea sea 3. Entonces sale como más gruesito, ¿cierto? Puedo preguntarle acá que me diga, por ejemplo, los tipos de línea, los tipos de puntos y un montón de cosas que tiene él. Pero miren esto, por ejemplo, yo puedo hacer ese plot de x por x más y por seno de x. Vamos a ver qué sale. Ese plot es surface plot. Y entonces ahí me salió una superficie, ¿sí?, con la que puedo interactuar. Ok. Yo le puedo decir, oiga, quiero que me la pinte con PM3D. Entonces esto les da un mapa de colores sobre la superficie. Y yo puedo, por ejemplo, decirle set contour base. Pero no salieron los contornos, no se alcanzan a ver. Usted le pueden preguntar acá, a ver si me acuerdo. La ayuda base, ok. Pero es que quiero preguntar, que hay una parte que es la cantidad de líneas. No me acuerdo. A ver si sirven estas inteligencias artificiales. A veces toca preguntarle a varias, ¿no? Este era el que estaba. CNTR para Contour Params. Si funcionó, vamos a ver si es verdad. Poner 20. No están saliendo. No me acuerdo, algo estoy haciendo mal. Pero le pueden hacer que le pinte los contornos aquí en la parte de abajo de estas líneas. Y bueno, entonces a mí me parece que en la parte tridimensional es súper útil. Y uno también puede decirle que exporte, por ejemplo, esta figura ya cuando uno la tiene cuadrada de cierta manera, que la exporte a un PDF, a un SVG o que la exporte a LaTeX. Y entonces uno incluye ese documento dentro de su documento LaTeX. Y si uno tiene aquí títulos con código LaTeX, van a quedar en la misma fuente que la que queda el documento y cosas así. Entonces es muy útil, ¿sí? Bastante útil. Entonces para exportarlo, digamos, yo tendría que decirle set term PDF. Le voy a decir que ahora quiero que me imprima un PDF.
Después le digo el archivo cómo se va a llamar, example.pdf, y después vuelvo a hacer el plot. ¿Sí? Pero ahora ya no me salió como la ventana actualizada, sino que yo me salgo. Y si yo miro acá, miren que me apareció un example.pdf. ¿Sí lo ven? Lo voy a abrir. Esa es mi figura. En PDF real. No es que cogió ¿un qué? Un JPG y lo volvió PDF. No, esto es un PDF real porque miren que cada vez que yo me acerco, yo no estoy apareciendo nada pixelado. Si a ustedes les aparece algo pixelado, es culpa de la transmisión. ¿Sí? Pero miren las letras, nada de esto está pixelado. ¿Sí ven? Es un verdadero PDF vectorizado. Entonces lo puedo incluir en mis documentos o en un póster y nunca voy a tener problemas de discretización. Entonces esto es lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a hacer una grafiquita en GnuPlot, un script de GnuPlot para que podamos pintar nuestros datos. Y es la base de lo que sigue para la siguiente clase, que es la automatización de este proceso. Yo quisiera después en la siguiente clase, mi resultado final es la figura, pero si yo cambio algo en mi código, yo quisiera que se volviera a recompilar, a correr, a dibujar y que me muestre la nueva figura. Y todo eso se va a automatizar utilizando Makefiles. Entonces, ¿dónde es que estoy? Ya me perdí con tanta vaina. Entonces acá, estamos acá. Ya hicimos nuestra primera parte. Entonces ahora voy a crear en códigos, voy a crear un nuevo archivo que se va a llamar plot_sumk.gp. Normalmente a los scripts de GnuPlot se les pone el gp de extensión. No es que sea obligatorio. Y entonces acá vamos a empezar a escribir comandos de GnuPlot. ¿Sí? Entonces yo podría ponerle plot data.txt con líneas y puntos, el grosor de la línea igual a 4, el grosor de los puntos 2, point size igual 2. Le puedo poner también el título. ¿Sí? Puedo ponerle títulos a los labels, a los ejes, set, xlabel. Y entonces ahí podemos poner código LaTeX para ser interpretado después de alguna manera, pero por ahora lo voy a poner así. Ya no me acuerdo qué fue lo que pintamos. Aquí pusimos el K, ¿no? En el eje X. Set whitelabel. Suma de K. No, F de K. Es lo que tenemos acá. Luego lo que vamos a hacer es ponerle que le imprima un PDF, set turn PDF, set out, el archivo. Vamos a llamar fk.pdf. Es más, podemos poner el plot aquí al final. Y listo. Con eso ya tendríamos como las instrucciones de nuestra pintura. Vamos a ver si con esto es suficiente. Entonces, ¿cómo lo ejecuto? Simplemente escribo GnuPlot ahí en la terminal y le pongo plot sumk. Listo. Y miren que ya apareció una figura. Vamos a abrirla. ¡Ah! Me abrió el PDF binario. ¿Cómo lo podré ver? ¿Será que me toca descargarlo, cierto? Yo pensé que este más visualizaba los PDFs, pero miren cómo me lo abre. Como el binario del PDF. Bueno, Sí, profe, o tiene que descargar una extensión para leer PDF. Ah, ok. Bueno, por ahora lo voy a descargar simplemente y le voy a decir que me lo abra. Gracias. Y miren, ¡tarán! Ahí está. Entonces yo, por ejemplo, cuando veo esto, pues obviamente está horrible, ¿no? Porque está muy grueso todo y no sé qué. Pero yo estoy viendo que hay una gran diferencia como entre estos primeros datos y los últimos. Entonces voy a cambiar la escala. Entonces, esperen, quitamos esto de aquí, que se ve muy feo. Voy a decirle set log en Y. Esto quiere decir que va a poner escala logarítmica solamente en el eje Y. ¿Listo? Lo guardo, lo vuelvo a ejecutar. Lo vuelvo a descargar, supongo. Y miren la diferencia tan brutal entre las dos. ¿Sí? Esta me da mucha más información. Esto está en escala logarítmica, por eso se ve 10 a la menos 9, 10 a la menos 8, 10 a la menos 7, así sucesivamente, potencias de 10. Y aquí yo puedo ver cómo se está comportando pues, el error mucho mejor que como se muestra en esta otra figura de acá. ¿Ok?
Entonces ahí están los labels, está todo eso y ya está. Entonces así rápidamente pudimos producir nuestra figura. Yo GenePlot lo utilizo mucho como para hacer figuras rápidas y ya después pues que para el artículo y no sé qué. Entonces uno ya empieza a jugar un poco más con Matplotlib como para tener más detallitos de control y cosas así. Pero GenePlot pues es una forma muy rápida como de hacer estas figuras. ¿Listo? Esta es una figura supremamente sencilla, ¿no? Profe, y para bajarle el grosor, es que yo no entiendo ahí si es un punto o está dibujando con rayas. Claro, es que es una cruz. Entonces tú puedes cambiar el Ah, tipo de punto. Podemos hacer un ya. truco. Entonces podemos decir, venga, yo no quiero esto, sino quiero ver qué tipos de, de cosas me ofrecen. Entonces le voy a poner test y comenté, le puse un numeral para comentarlo a lo del plot. Entonces lo vuelvo a hacer, pero ahora mi figura vas a ver que cambió. Entonces, download, preview. Y entonces cuando yo le pongo test, él simplemente me dice, espera, para esa terminal usted tiene estas posibilidades, ¿sí? Entonces me dice, para esa terminal PDF que usted está utilizando, usted puede utilizar así, puede rotar las cosas, puede tener estos grosores. Entonces mira que aquí puedes ver el grosor, cómo se vería de cada línea, o el tipo de dash que puedes utilizar. Y aquí están los tipos, los colores y los tipos. Entonces, por ejemplo, si ves que por defecto le utiliza el tipo 1, que es como una cruz, entonces tú podrías cambiarlo al tipo 4 o al tipo 5, ¿sí? ¿Cuál quieres? Ok, ok. El cero. ¿Cuál? El cero, profe. ¿El tipo 0? Sí. No, pero eso es un punto, eso se ve muy chiquito. Entonces es preferible Oh, una figura de estas y la podemos cambiar después su tamaño. Entonces hagamos por ejemplo el 4, si quieres, y eso es muy sencillo. Entonces yo vengo acá y le digo, oiga, eso está muy grande y el point type va a ser el 4, ¿sí? Y puedes cambiar el color y puedes cambiar muchas cosas. Pero eso ya uno empieza, cuando uno empieza con eso ya se está demorando ahí más, ¿no? Entonces ya lo corrí, voy a descargarlo. Y pareciera igual, pero no es lo mismo. Si ves que son cuadraditos, ahora todavía están grandes y eso, pero sí. bueno, eso ya viene después, cuando ya no esté mirando el formato para presentarla bien. Entonces esta es la forma en la que lo hacemos y pues digamos que aquí me salió un poco como para mostrarles un flujo de lo que uno utilizaría para programar y para pintar. Y esto es un ejemplo pues de GenoPlot que seguramente varios de ustedes no lo habían visto nunca. ¿Está bien? Entonces, hay muchos tipos de error. Bueno, estábamos parados acá. Hay uno muy, muy importante y este, digamos, es el que ustedes idealmente deben tratar de no olvidar, que es el de la resta. ¿Y por qué es como tan grave la resta? Resulta que cuando ustedes matemáticamente escriben la resta de dos números, pues en el computador se traduce de esta manera. Pero un número en el computador, pues es el número matemático con un error asociado. O sea, por eso se escribe, digamos, como de esta manera, con 1 más epsilon a. Epsilon a es como el error que yo cometí al representar este a en el computador, entonces puede ir hacia arriba o hacia abajo. Entonces, cuando yo sobreescribo, trato de escribir esta vaina computacional para tratar de calcular su error relativo, resulta que el error relativo que me da en este a, en el resultado final, es igual a b sobre a y la resta de los errores. Entonces uno ahí como que no le ve nada raro, pero ¿cuál es el problema? Si b y c son muy cercanos, que aquí es donde ocurre el problema, si b y c son muy cercanos, este número b sobre a, ¿qué será? ¿Grande o pequeño? Recuerden, b y c son cercanos, o sea que a es pequeño. Entonces b sobre a, ¿qué es? ¿Grande o pequeño? Grande. Es grande, es grande. O sea, a, de nuevo, como b y c son cercanos, a es muy chiquito. ¿Listo? Entonces b sobre a es un número muy grande. Eso quiere decir que el error con el que yo quedé al final
es mucho más grande que el error que yo tenía inicialmente con los otros números. En otras palabras, cuando yo resto números en el computador que son muy cercanos, me quedo con números pequeños que tienen errores relativos gigantescos. Este es de los peores errores. En otras palabras, si ustedes creen que están en un rango en el que puedan tener ese tipo de problemas, donde vean restas que puedan tener ese tipo de problemas, traten de evitar las restas reescribiendo sus expresiones. Ejemplos. 1 menos seno de x. ¿Dónde podrá tener problemas esta vaina? Cuando x está cerca a ¿qué? A 0. A 0. Vamos a ver. Problemas en... Cuando x está cerca a 0, A el seno 90. de 0... Digo a pi Muy medio, bien. perdón. A pi medios, muy bien. A 90. ¿Por qué en 0 no? Porque cuando estamos en 0, este seno tiende a 0 y 1 menos 0, pues no hay problema, ¿cierto? Pero el problema es cuando x está cerca, como dicen ellos, a pi medios, a 90, porque ahí esto vale 1. Entonces estamos restando números muy cercanos. Entonces problemas en pi medios. Entonces ahí toca tratar de pensar cómo puedo yo reescribir esta vaina de tal manera que yo no tenga esos problemas, ¿sí? Y hay varias formas. Tratar de evitar esa resta. Puede ser que yo haga un if. Si x está cerca a pi medios, entonces haga otra cosa. Hay gente, por ejemplo, que lo que hace la expansión en serie de Taylor. Entonces esta vaina es 1 menos x al cubo sobre 3 factorial, me parece, más x a la 5 sobre 5 factorial y cosas así. Pero pues esos factoriales crecen mucho, las potencias también. Pero bueno, esto es una aproximación. Cuando x esté cerca a pi medios, pues entonces miren que el 1 se va con el 1. Este menos por menos da más. Y bueno, ahí les queda como un término, pero me parece que no resuelve mucho, ¿no? Porque son números grandes. Pi medios es un número mayor que 1, ¿cierto? Sí. Entonces estas cosas se divergen muy rápido, ¿no? Y entonces tal vez esta no es la solución. Pero hay otras técnicas. Por ejemplo, multiplicar esta vaina. 1 menos seno de x. Lo multiplican por 1 más coseno de x y lo dividen por 1 más coseno de x. Y eso le genera aquí arriba algo que se puede simplificar y que le da puras sumas y abajo algo que se puede simplificar. Pero también les va a traer un problema. ¿Qué pasa cuando x tiende a pi medios? Puede ser, ustedes tienen que revisar que no estén metiendo divisiones por 0. Aquí será que en la parte de abajo se genera algún problema cuando x tiende a pi medios. Cuando x tiende a pi medios, ¿cuánto vale el coseno? 0. 0, Cero. ¿cierto? Entonces aquí abajo nos queda dividido por 1, entonces bien. Pero pilas porque coseno de x en algún momento puede valer menos 1. Y entonces aquí abajo estaríamos dividiendo por 0. Entonces resolvimos un problema, pero metimos otro. Entonces toca tener cuidado con los rangos para que no estemos como reemplazando una resta maluca por un infinito aún más maluco, ¿sí? Pero existen formas, existen técnicas para hacer ese tipo de cambios. Y pues bueno, realmente ahí es donde nosotros vamos viendo esas cosas. Entonces pilas, digamos otra cosa importante es no resten números que sean muy cercanos, ¿sí? No lo hagan. Eso traten de tener cuidado con eso y eso se ve, ustedes lo ven en los rangos de sus operaciones. Eso se ve, por ejemplo, aquí también en esta suma. Esta es una suma de menos 1 a la n por n sobre n más 1. Y esa misma suma yo la puedo separar en dos. O sea, cojo todos los que tienen negativo y todos los que tienen positivo y los agrupo. Entonces esta misma suma se puede escribir de esta manera. Todos los negativos a un lado, todos los positivos al otro. Y luego yo puedo recombinarla y reescribirla de esta otra manera. Estas tres sumas matemáticamente son lo mismo, pero computacionalmente no lo son. Y uno puede graficar la diferencia relativa entre ellas y se va a dar cuenta que efectivamente no le da 0, ¿sí? Entonces ya para terminar, yo les había mostrado a ustedes al final una figurita, al inicio, perdón, una figurita de cómo eran los errores, ¿cierto? Totales. Entonces nosotros lo que teníamos era esto, el error matemático como que iba bajando, no, pero así no, con línea recta no, eso nunca da líneas rectas. El error matemático de aproximación va como bajando, ¿cierto? El error computacional como que va creciendo, ¿listo? Y entonces nuestro error total era la suma de estos dos, ¿ok? En un rango domina el error matemático, eso es lo que uno cree siempre, pero eso no es cierto. Hay otro rango donde domina el error computacional. Y entonces el error total tiene esta forma, es convexo, entonces tiene un mínimo.
Y pues uno puede tratar de hacer un modelito. Uno puede decir el error total es el error de aproximación más el error de round off. El error de aproximación normalmente se puede escribir de esta manera. Una constante sobre el número de intervalos a la beta, donde alfa y beta son números positivos. ¿Sí? Porque lo que uno espera es que matemáticamente a medida que el n crece, el número de intervalos crece, mi integral sea mejor, por ejemplo. Entonces por eso debe de crecer con n. Mientras que el error de round off crece con n. Aquí se ve que está creciendo, ¿cierto? Como una raíz cuadrada porque se hizo una suposición de camino aleatorio, pero crece con n, multiplicado por la precisión de la máquina. ¿Cómo hacen ustedes si ustedes quieren calcular el valor de este mínimo, este n asterisco? ¿Qué operación es la que ustedes deben hacer para, teniendo esta función que efectivamente por aquí Derivarlo. decrece? Exacto. Uno deriva, ¿cierto? E igual a 0. Entonces uno puede, a partir de este modelo, pues derivar e igualar a 0. Ese n óptimo entonces termina dando esto que tenemos acá. Esta es la expresión del n óptimo. Pero pues es una expresión un poquito compleja, entonces para mostrarles a ustedes efectivamente cómo es que, o sea, qué números da, vamos a hacer dos ensayos. Vamos a utilizar un algoritmo que tenga un orden 2, un algoritmo matemático de orden 2. Por ejemplo, ese es el trapecio. En las integrales es de orden 2, el error es de orden 2, entonces beta vale 2. O el de Simpson, que tiene orden 4. Entonces aquí tenemos los dos algoritmos. Entonces beta ya le pusimos un valor. Vamos a asumir que alfa vale 1. Y la idea es que vamos a comparar si utilizamos floats o si utilizamos doubles. Entonces si utilizamos float, el n óptimo son 437 pasos. Y el error que eso nos produce, el error más pequeño, es de 2 por 10 a la menos 5. Entonces miren que está cerca la precisión de la máquina en los flotantes de precisión sencilla. En el algoritmo de orden 2. Pero si utilizo un double, el n óptimo es mucho más grande, del orden de 4 millones, pero el error pues también es mucho más pequeño. Pero observen esto, o sea, yo quiero que observen que apenas con 437 puntos o con 4 millones, que sigue siendo muy poquito, pues uno ya llegó a las precisiones de la máquina. Si ustedes utilizan precisión sencilla, un float, y le meten 4 millones, pues ya están en la parte en la que domina el error de round off. Ya están perdiendo precisión. Y eso es un número muy pequeño. Y se nota aún más cuando mejoro mi algoritmo. Mira, ahora me pasé a Simpson. Y en Simpson, cuando utilizo un flotante, solamente necesito 34 pasos. 34 pasos. Es increíble, ¿no? Muy poquito. Y si utilizo un double, solamente necesito el orden de 6.000 pasos. Sigue siendo muy poquito. Uno está acostumbrado a meterle a esos 100.000, 500.000, 1.000.000. Y no necesariamente es cierto. Y las precisiones mínimas que puedo obtener son precisiones cercanas a la precisión de la máquina, como pueden ver ustedes acá. Entonces esto es para que vean que efectivamente en el computador juegan más detalles y uno no siempre debe quedarse con eso de que le meto infinitos, que puedo mandar esto a 0, no, nada de esas cosas. En una derivada, por ejemplo, cuando ustedes hacen f de x más h menos f de x, ¿qué problema puede haber eso? Se supone que h tiende a 0, ¿cierto? Pero no podemos hacerlo tender a 0 en el computador. Pero sí lo podemos poner pequeñito. Pero ¿cuál es el problema? Que si h es muy chiquito, pues x más h es básicamente lo mismo que x. O sea que f de x más h es básicamente lo mismo que f de x. Y recuérdenme, ¿qué pasa cuando yo resto dos números muy cercanos? ¿Eso es bueno o eso es malo? Malo. Malo. Entonces mis derivadas probablemente van a fluctuar mucho. Por eso numéricamente muchas veces las derivadas que son muy sensibles a los ruidos, pues no se utilizan, sino que primero uno suaviza datos con integrales y luego sí deriva, cosas así. Aquí creo que escribieron algo. Ah, una cosa de chat. Listo. Entonces digamos que ustedes aquí, ya la pregunta es, bueno, ¿y qué hago si hay esos errores? Lo primero es ser consciente de sus modelos, tener cuidado de si van a restar o algo así. Pero pues en principio, en general, traten de utilizar librerías. Por favor, traten de utilizar librerías, sobre todo en cosas numéricas que vamos a ver después, pero de numerical algebra. Pero traten de utilizar librerías, ¿sí? Esas implementaciones de las funciones son mucho mejores allí. Incluso si ustedes tienen algunas expresiones matemáticas, pueden utilizar este Herbie.
No sé si lo ha visto alguien alguna vez, pero este es un modelo computacional que les permite a ustedes como, por ejemplo, decirle, mire, yo tengo este cálculo que estoy haciendo acá, pero yo sé que esto va a tener problemas, por ejemplo, en cierto rango, entonces, ¿cómo puedo cambiarlo? Porque estoy restando, ¿cierto? Cuando x es muy grande, por ejemplo, esta expresión va a tener problemas, porque x más 1 es básicamente x, y entonces estos dos números son muy cercanos. Y Herbie es capaz, en algunos de los casos, de decirle, mire, reemplace esto por esta expresión. Es la misma matemáticamente, pero esta no tiene ese problema. Entonces ustedes pueden venir acá, venir al web demo y ponerle ahí expresiones, ¿sí? Por ejemplo, esta de x más 1 hasta este rango, ¿sí? Y entonces le dan improve with Herbie y entonces él les va a decir, mire, yo les doy varias alternativas y aquí le está diciendo a ustedes qué tan preciso es. Por ejemplo, el programa inicial tiene 53.1% de precisión. Y pues también ellos le dicen si se demorará más o no la nueva versión. Y observen, por ejemplo, que aquí con esta nueva forma, se ve un poquito chiquito, pero pues ustedes pueden jugar con esto después. Con esta nueva forma que propone Herbie, les da 99.7% de precisión. Entonces es muchísimo mejor, muchísimo mejor. Y les da otras extras, que pues ahí se ve claramente que no están muy bien, ¿no? Hay una que, por ejemplo, tiene 205% de speed up, pero es la alternativa 3 que siempre da el número 1. Obviamente eso no nos sirve, ¿no? Algo que siempre dé 0, que siempre dé 1, pues no nos sirve. Aquí les da una grafiqueta de los errores y demás. Entonces esta es una herramienta que es bastante útil y funciona bastante bien en algunos casos. ¿Listo? Y si quieren aprender un poco más de esto, entonces pueden ver incluso esta noticia que les pongo acá que tiene que ver con fenómenos cuánticos incluso, que hacen que cuando se utilizan los relojes y los fenómenos ópticos para ver quién ganó, uno puede cometer errores por la precisión y ya son precisiones que tienen límites físicos. Y este, que lastimosamente está en un dominio de Oracle, es el paper original donde está, pues el título es ¿Qué debería saber todo científico de la computación sobre los números flotantes? Y hay un montón de detalles ahí que son muy útiles para que uno los tenga en cuenta. Y pues con eso terminamos nuestra parte de los errores numéricos. Y la siguiente clase lo que vamos a hacer es aprender un poquito de automatización con Makefiles. Y ya está. Muchas gracias por su atención y un feliz día. Gracias, profe. Con gusto. Gracias. Un gusto, que esté muy bien. Profe, ¿puedo hablar un momento contigo? Tengo clase ahorita a las 9. Entonces, si quieres, me puedes mandar la pregunta por el correo. O si no, Profe, pues... es rapidita, ¿sí? es respecto a los trabajos que se han entregado, entonces, como entré hace poquito, como te conté que entré el viernes, entonces, ¿tengo más plazo o cómo lo trataría ahí? No, digamos que en resumen es las mini tareas que se entregan suman más de 5. Entonces, tú puedes no haber presentado una o dos y todavía te puedes sacar 4 o 5 en las mini tareas. Y en las tareas, o sea, como los workshops que están ahorita en Moodle, eso se van a hacer muchos. Entonces yo al final del curso siempre quito la menor nota de esos workshops. Entonces si tú tienes un 0 ahorita, eso se te va a quitar al final. Lo que tienes que hacer es presentar de ahora en adelante todos. Y ya. Ah, ok, profe. Bueno, entonces bienvenido de todas maneras. Gracias. Bueno, hasta luego. Que estén muy bien.